Buenas tardes a todos. Yo lo primero, por supuesto, dar las gracias a Cristina Aguilarte por haber contado conmigo una vez más, de las muchísimas que ha contado conmigo. Ya saben todos que para mí es un placer venir a esta universidad, en la que tengo tantísimos amigos. El poder de convocatoria de la profesora Aguilarte para un seminario de profesores es verdaderamente extraordinario, porque los seminarios de profesores, desde luego en mi facultad, vamos como mucho 12, el día que aquello hay lleno total, ¿no? Realmente escuchar a las ponentes anteriores, pues me lleva una gran responsabilidad, sobre todo porque yo me voy a centrar en el comentario de una sentencia de la que la ponente ha sido la profesora Parralucán. Y voy a decir muchas cosas. Mucho cuidadito. Voy a empezar diciendo, y no es peloteo, que es una sentencia extraordinaria. Entonces yo me voy a ir centrando exclusivamente en lo que dice la sentencia, porque ya he hablado muchas veces aquí de los poderes preventivos y no les voy a contar otra vez su contenido, los riesgos, los beneficios, todas estas cosas de las que ya hemos hablado mucho. Es la sentencia de 4 de noviembre de 2024. Les cuento los hechos. Doña Clara había otorgado un poder general con cláusula de subsistencia antes de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, a favor de 2 de sus 3 hijos, de Mario y de Tatiana. Ese poder funcionaba correctamente. Previamente, esta señora había otorgado un poder general a favor de Mario, que tampoco había ocasionado nunca ningún problema. Ese no era un poder preventivo. El tercer hijo, Agapito, solicita primero la incapacitación de su madre, porque el procedimiento empieza antes de la entrada en vigor de la ley, en el que solicita evidentemente la extinción del poder y en su momento solicita que se modifique su capacidad. El propio demandante cambia a la solicitud de curatela, pidiendo evidentemente que la curatela sea para él, para el hijo que nunca ha tenido esa relación con la madre. El juzgado de primera instancia entiende que el poder preventivo está funcionando perfectamente, que hay un respeto absoluto a los deseos y decisiones de la poderdante, que considera innecesaria la sujeción a curatela y es cierto que omite algunas pruebas al tramitar el procedimiento. La audiencia admite algunas de las pruebas presentadas y otras no. Y lleva a cabo una detalladísima entrevista a doña Clara. Antes hemos hablado también de la importancia que tienen las entrevistas a las personas. En esta entrevista, que se van poniendo los tiempos de minuto tal, minuto cual, minuto tal en la sentencia, pues evidencia que la entrevista que se le ha hecho ha sido absolutamente exhaustiva. La señora sabe que ha llevado a cabo un apoderamiento a favor de sus hijos, que previamente había llevado a cabo otro apoderamiento a favor de su otro hijo, que a lo largo de toda su vida su hijo Mario la ha estado cuidando siempre, incluso como si alternaran los papeles y ella fuese la hija y el hijo fuese su propio padre. Sabe perfectamente que ha cedido una casa de su propiedad al hijo demandante, en la que vive, y que ha cedido otra casa de su propiedad al hijo demandante, y sabe también que se está reclamando la devolución de esa casa porque ella la necesita para tener ingresos. Todo esto lo va explicando en la entrevista. Dice que jamás ha tenido ningún problema con su hijo y que está perfectamente satisfecha con la situación en la que está. ¿Qué es lo que pide el recurrente? Pues pide que se constituya curatela además por insuficiencia de medidas voluntarias. Dice además que se declare que la inscripción del poder preventivo en el registro civil es una inscripción constitutiva. Dice además que se acuerde la necesidad de apoyos y, por tanto, la curatela a su favor. Y dice además que en defecto de todo ello, bueno, pues que se retrotraigan las actuaciones, puesto que en primera instancia no se practicaron algunas pruebas. El Tribunal Supremo no admite el recurso de casación. Ya les he dicho antes que es una sentencia, a mi modo de ver, didáctica, precisa, clara, que explica absolutamente lo que son los poderes preventivos, que se entiende perfectamente lo que son los poderes preventivos. Es una sentencia de pleno y es absolutamente reconfortante ver que tanto la primera instancia como la audiencia, en este caso, están aplicando correctamente la ley, porque muchísimas veces los tribunales inferiores están aplicando correctamente la Ley 8.
Y este es uno de esos ejemplos. Entonces esto le congratula a uno mucho cuando lee la sentencia y dice, bueno, pues es que esto se está haciendo bien muchísimas más veces de las que parece que se está haciendo mal, que también lo deberíamos poner un poco en valor. En las distintas instancias, todo el tiempo se está reflejando esa idea de el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona, el respeto a la autonomía de la persona en cuanto a las medidas que ella misma ha adoptado. Pero también encontramos sentencias de tribunales inferiores en los que la ley se está aplicando muy bien. Por ejemplo, de audiencias. Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, 13 de abril del 2022. Se mantiene el apoderado, se ha nombrado también un curador, pero se mantiene al apoderado. Esto es parte de la conjunción de medidas del ensamblaje que que dispone la ley. Y se le impone la obligación de rendir cuentas. Sentencia de Pontevedra, de la Audiencia de Pontevedra, de 14 de julio de 2022. En este caso, se dice que el apoderamiento suficiente también tiene que rendir cuentas anualmente y además destaca que la actuación del apoderado no necesita de autorización judicial, lo cual es también entender perfectamente lo que es un poder preventivo. Audiencia de Pontevedra de 9 de enero de 2024. Se respeta el poder y en este caso se dice en la sentencia que se respeta también la actuación del guardador. Actuación del guardador que está desarrollando uno de sus hijos y no dispone una curatela representativa. Otras veces nos fijamos en que se reconocen los efectos legitimadores que tienen los poderes preventivos. Esto es fundamental. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de enero del 2025 en la que se reconoce legitimación para que el hijo apoderado entable una acción de desahucio contra su propia hermana en ejercicio de un poder que se reconoció en el procedimiento de medidas de apoyo como suficiente y evidentemente se admite esa demanda y la demanda va prosperando. Otras veces los tribunales extinguen los poderes y extinguen los poderes porque muchas veces tienen motivos y razones para extinguir los poderes, porque los poderes acarrean muchísimo riesgo. Por ejemplo, sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao, 2 de junio de 2022. Queda acreditada la vulnerabilidad del apoderdante. Es decir, aquí ha habido clarísimamente una influencia indebida. Se ha captado su voluntad y no se considera válido el poder, se extingue. Otra de la Audiencia de Barcelona de 2021, 14 de octubre. Se extingue por abuso por parte del apoderado, que va hipotecando los bienes de la madre, haciendo lo que le da la gana con todos los bienes y evidentemente esto no puede ser. Otras veces por la mala relación entre los hijos que hace imposible que funcione el apoderamiento y muchas más. Vuelvo a la sentencia del Supremo. La sentencia del Supremo no va a versar sobre si se necesita o no se necesita de una curatela porque va de suyo que se está ante unas medidas de apoyo en una persona que tiene un Alzheimer incipiente y no va a entrar en absoluto en esa cuestión. Yo destacaría 3 grupos que 2 los veremos y otro no, que son los problemas de derecho transitorio de la ley. Me río porque tengo aquí al profesor Domínguez y a la profesora Enar que trabajan y han trabajado muchísimo sobre derecho transitorio. El valor de las pruebas, ahí no me voy a entretener, pero desde luego la sentencia merece la pena leerlo. Y la interpretación de las reglas de la reforma. Vamos a empezar con las consideraciones que hace la ponente o la sentencia sobre los poderes preventivos. En primer lugar, pues describe toda la evolución legislativa que han tenido los poderes desde la reforma del 2003. Aquí llegamos a la reforma del 2021 y sus consecuencias. Se describen las 2 clases de poderes que ya conocemos. El poder general que tiene cláusula de subsistencia y el verdadero poder preventivo o poder con ultraactividad, que es el que se hace para el momento en el que le sobrevenga la situación de no poder gestionar sus propios asuntos al poder dante. Los 2 van a estar sujetos a las mismas normas y en los 2 es importante precisar el momento del comienzo del efecto del apoderamiento. Destaca su inclusión como medida de apoyo.
La medida de apoyo está claro que es una medida de apoyo porque lo va diciendo el código en el 250, en el 255 y muchos preceptos más. Afirma con contundencia que es un negocio unilateral, es un apoderamiento. Al ser un apoderamiento no es un contrato de mandato como lo era bajo la legislación anterior, y al no ser un contrato de mandato no se exige la aceptación. Es un negocio unilateral que se pondrá en funcionamiento normalmente pues porque actúe el poder dante en ejercicio del poder de legitimación que le confiere el poder. Por ejemplo, en Aragón no lo han contemplado así, lo han hecho como un mandato, como un contrato de mandato. Admiten también los poderes, pero lo hacen como un contrato. Y aquí hay polémicas doctrinales. Hay notarios que dicen que debería constar la aceptación y hay otros notarios que no, que dicen que dificultaría. Lo primero, por ejemplo, lo dice Madridejos. Otros dicen que se dificultaría mucho la esencia del poder preventivo. Esto lo dice, por ejemplo, Lora Tamayo. Yo creo, evidentemente, es un negocio jurídico unilateral, pero aquí no está de más que el poder dante siempre cuente con la colaboración, que no aceptación, de la persona a la que va a nombrar como apoderado, porque si va a nombrar como apoderado a alguien que es un cantamañana, es una persona absolutamente negligente y no va a hacer absolutamente nada, pues el poder dante tiene que tener mucho cuidado en quién nombra y sobre todo establecer un poder absolutamente detallado. Un poder que se ajuste a todas las posibles previsiones, todos los posibles problemas que puedan surgir en el futuro. Bien, en cuanto a la desestimación de la alegación de que la inscripción en el registro civil es constitutiva, la sentencia se muestra contundente. Y se muestra contundente para los poderes otorgados antes de la reforma, pero también para los poderes otorgados después de la reforma. Es cierto que tanto el Código Civil ahora exige escritura pública y comunicación del poder al registro civil, y la ley de registro civil prevé la inscripción de los poderes preventivos. Pero en ningún caso el poder legitimador del apoderamiento, dice la sentencia, viene por la inscripción en el registro. No es una inscripción constitutiva. Es más, para lo poco que sirve la inscripción en el registro civil de los poderes, puesto que los terceros no lo pueden comprobar y no les sirve para nada, sí que destaca la sentencia que a quien le sirven los poderes es al juez, que es el juez el que al tener que proveer una medida de apoyo oficiará al registro civil para ver si existe el registro de algún poder preventivo. Y ahí es absolutamente contundente. Igual que es contundente, no es con el valor de las... a mí es que esto me ha encantado. Con el valor de las resoluciones administrativas. Dice la sentencia que si nos bastasen las resoluciones administrativas como prueba de la necesidad de apoyo de una persona, pues no haría falta todo esto. Y es evidente que aquí el que tiene el poder de decisión es el juez, y esto de ninguna manera se puede olvidar. Se ocupa también la sentencia de decir cuál es el contenido dispositivo de las normas que dedica el Código Civil a los poderes y cuál es el contenido imperativo. ¿Por qué? Pues porque el demandante dice que como no se adoptaron en ese poder algunas de las previsiones que establece el código en el artículo 258, que ese poder no puede tener validez. ¿Qué es lo que se dice en la sentencia? Que hay una serie de reglas de los poderes preventivos que son absolutamente dispositivos. Menciona, entre otras, medidas y órganos de control, condiciones e instrucciones, salvaguardas, mecanismos de revisión, causas de extinción, y añado yo, posibilidad de salvar la autocontratación y también dispensas de conflictos de intereses. Eso no lo dice el 258, pero lo dice el 251. Claro, este es un poder otorgado antes de la reforma, pero que no se hubiesen establecido todas esas cuestiones en el poder no va a significar nada, porque supletoriamente ya se le aplicarán las reglas de la curatela a los poderes que no contengan todo ese tipo de disposiciones. Por contra, van a existir disposiciones imperativas. Van a ser imperativas todas las normas, es decir, aquí ya la autonomía del voluntad y poder dante no alcanza. Todas las normas relativas a los controles judiciales, a garantizar el respeto a la voluntad de las personas,
también a la posible exigencia de responsabilidad al apoderado, exigiéndole responsabilidad por las correspondientes cuentas durante el tiempo que ha durado el mandato. Evidentemente, todo eso no es dispositivo. Siguiente cosa a la que cuestión a la que se dedica la sentencia. Por lo que está en el respeto a la autonomía de la persona y a sus preferencias. Es fundamental, y lo vemos constantemente, y cuando se habla, pues todo el rato se habla del principio de necesidad, del principio de preferencia, del principio de subsidiariedad, del respeto de autonomía de la voluntad. Es que los principios aquí sirven muchísimo, y no es un lenguaje vacío, ni muchísimo menos. Es el lenguaje que explica y que permite saber pues qué es meterse en los zapatos de una persona, qué es el traje a medida, qué es que no hagamos algo que no se necesita, que hagamos lo que se necesita. Todo eso se resuelve con los principios. Y tanto la sentencia de primera instancia como la de la audiencia dejan clara cuál es la voluntad de la persona. Vuelve el Supremo a valorar la entrevista que se realiza ahí. Y esa entrevista que se realiza se valora de manera positiva porque expresa absolutamente cuál es la voluntad del poderdante. Conoce su situación patrimonial, valora positivamente el cuidado que se le está proporcionando, tiene plena confianza en el hijo que es su apoderado, es consciente de lo que es un poder, es consciente de lo que es el significado de un poder. Todo esto es el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Y además se destaca que se ve que es una persona en absoluto influenciable. Hemos visto que hay extinciones de poder por vulnerabilidad, por influencia indebida, pero esta señora no es una señora que presente ningún aspecto de vulnerabilidad. Se habla también de la preferencia de las medidas voluntarias y también de la compatibilidad de esas medidas con las posibles medidas judiciales. Esto es lo que conocemos como el principio de subsidiariedad, al que da expresión fundamentalmente el artículo 255. Si el poder resulta insuficiente, pues nos permite el Código tranquilamente en el artículo 258 que se acompañe de otro tipo de medidas. Es más, si el poder es insuficiente, se puede acudir incluso a la Fiscalía para que se adopten las medidas necesarias para poner en marcha un procedimiento que complete lo que no es importante lo que es importante para poder ejercitar el poder. Hay muchas sentencias sobre esto, no las voy a decir para no alargarme, y ya me queda muy poco. Se analizan las disposiciones transitorias de la Ley 8/2021, concretamente la sexta, que es la que se refiere a que los procedimientos en tramitación deben seguir las previsiones de la reforma, y fundamentalmente aquí la tercera. Está dictada para los poderes. Dice la disposición transitoria tercera: los poderes y mandatos preventivos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley quedarán sujetos a esta. No obstante, cuando en virtud del artículo 259 se apliquen al apoderado las reglas establecidas para la curatela, quedarán excluidas las correspondientes a los artículos 284 a 290 del Código Civil. El artículo 259 es un artículo que ha dado lugar a muchísima confusión. Ha dado lugar a muchísima confusión porque hubo muchas opiniones que entendían que lo que quería decir la disposición transitoria es que todos los poderes anteriores a la reforma del 2021 quedaban subsumidos en curatelas, lo cual no deja de ser una barbaridad y una falta de entendimiento de lo que dice la disposición transitoria con lo que dice el artículo 259. Es decir, en absoluto se puede decir que todos los poderes generales anteriores han pasado a ser curatelas. No, entre otras cosas porque todos esos poderes pueden seguir funcionando sin necesidad de ninguna autorización judicial. ¿Qué es el artículo 259? Es una regla de integración del contenido del poder, de manera que en lo que no se haya dispuesto en el poder, que insisto, en el poder se debe establecer todo,
qué quiero, qué no quiero, qué actos sí, qué actos no, qué me gusta, qué no me gusta, quién quiero que haga esto, dónde quiero vivir, dónde quiero estar, dónde no quiero estar. Todo esto debe estar en el poder. Todo lo que no esté contenido en el poder, entonces sí se suple con las reglas de la curatela. Y lo que sí dice la disposición transitoria es que si llegamos a ese supuesto, tenemos un poder que es insuficiente, lo integramos con las reglas de la curatela, lo que no se va a aplicar ni antes por esta disposición transitoria, ni ahora por lo que dice las propias normas que disciplinan los poderes, lo que no se va a aplicar nunca es los preceptos relativos en la curatela a la fianza, a la obligación de inventario y a las aprobaciones o autorizaciones judiciales. Es decir, eso no se va a aplicar nunca. En lo demás, si el poder es insuficiente, podemos recurrir a las normas de la curatela, pero podremos hacerlo con los poderes anteriores que mantienen plenamente su vigencia, su poder legitimador, y los poderes posteriores a la ley. Creo que voy a perdonar que me quedan unos segundos. No, Bueno, minutos. voy a terminar, ya termino porque me he saltado muchísimas cosas. La conclusión final, pues que es una sentencia que entiende lo que son los poderes preventivos. Porque es difícil hacer entender muchas veces lo que son los poderes preventivos, porque son una forma muy usual de medidas voluntarias. Es decir, muchísimas veces las personas mayores otorgan poderes preventivos. Antes no estaban regulados, se encuadraban ahí en el mandato, lo que tampoco quiere decir que no se les aplique nunca, aunque sea por analogía, las reglas del mandato. Es decir, igual que el Código Civil no tiene una regulación de la representación, habrá que acudir al mandato para poder integrar muchas veces la interpretación de la actuación del apoderado, etc. Yo algunas veces he criticado las sentencias del Tribunal Supremo, la verdad que no muchas veces, pero algunas sí. Pero yo creo que esta sentencia es absolutamente clara y aparte además es que se entiende todo, se sepa sobre los poderes o no se sepa sobre los poderes. Y nada más y muchísimas gracias.